Buenos días, hermanos. Qué curioso ver que esta mañana Rubén hablaba de Lucas 2, versículo 8. El jueves Gerardo hablaba de Lucas 2. El domingo Benjamín predicaba de Lucas 2. Y el anterior jueves Jesús predicaba también de Lucas 2, del 1 al 20. Y dice, bueno, en la Biblia hay más textos, ¿no? Y vemos cómo el Espíritu Santo pues, nos mueve a un texto. Y qué bueno es ver la misma interpretación, pero con distintos matices, ¿no? Que enriquecen la predicación y también la enseñanza en cuanto a todos los que lo estamos escuchando. En esta mañana yo no traigo Lucas 2, es un texto del Antiguo Testamento. El Señor me ha llevado a este texto. Se encuentra en Ezequiel 36, del versículo 16 al 24. Es un texto que habla de... Básicamente la intención es que podamos, a través de algunas preguntas que vamos a hacernos, poder hacer un balance, ¿no? Ahora que estamos terminando el año, de cómo ha sido nuestra vida. El texto habla del pueblo de Israel, un pueblo que en esta época de la historia fue un pueblo rebelde a Dios, a la voluntad de Dios, y Dios, por esa rebeldía, tiene que exiliarlos, sacarlos de Canaán, de Jerusalén, y llevarlos al exilio. Y es bueno, ¿no?, hacer balance, ¿no? Balance lo hacemos en todas las vertientes de la vida, incluso en las empresas. Yo recuerdo que en la empresa en la que trabajaba se hacía balance a final del año, incluso venía una empresa que era una auditora, era alguien completamente independiente para mostrar las cuentas, ¿no? Cómo había ido el año y si las cuentas pues eran positivas, íbamos bien. Si el balance era negativo, entonces habría que sentarse y ver por qué andaba mal la empresa, ¿no? Y un poco también en la vida espiritual es bueno también, ¿no?, que podamos hacer balance a nivel personal, ¿no?, obviamente. Cada uno de nosotros, de qué camino llevamos, ¿no?, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere como pueblo de Dios, porque aquel mismo pueblo de Israel también era pueblo de Dios y nosotros ahora, en el día de hoy, somos el mismo pueblo, un pueblo de Dios que también caminamos hacia una misma meta, que es nuestra salvación. Entonces, qué bueno es poder hacer balance, ¿no?, ya digo, a nivel personal. Por eso vamos a leer en este capítulo 36, del versículo 16 hasta el 24, donde Jehová, el Señor, le da palabra a Ezequiel, y dice Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, pues la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue camino delante de mí. Dice el Señor que derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos, dice el Señor, la contaminaron. Por lo tanto, dice el Señor, los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero, dice el Señor, he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por lo tanto, le dice el Señor a Ezequiel, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y dice el Señor, santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré, dice el Señor, a vuestro país. Por lo tanto, aquí, al igual que Jeremías, que le precedió en el ejercicio de
tuvo una intensa influencia Jeremías en el ministerio de Ezequiel, pues Ezequiel fue también sacerdote, pero en el año 597, según he podido estudiar, antes de Cristo, obviamente, cuando Ezequiel tenía 26 años, pues fue él llevado cautivo a Babilonia en la segunda deportación, es decir, de la clase, digamos, alta de las élites, ya que acompañó al caído monarca Joaquín. Y cuando en este quinto año de su exilio, es decir, en el 593 a.C., cuando Ezequiel cumplió 30 años y que normalmente hubiese comenzado sus funciones de sacerdote, en el santuario de Jerusalén, Dios llama a Ezequiel al oficio de profeta, ¿no? Si vamos al capítulo 1, en el versículo 1 y 2, dice que aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo, dice Ezequiel, en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Por lo tanto, Ezequiel, antes de esa deportación a Babilonia, tenía una sincera preocupación por el pecado de Judá antes de la caída de Jerusalén. Y acerca también de su consolación futura, se puede resumir en un versículo, capítulo 33, versículo 11, donde dice el Señor, le dice a Ezequiel, dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, y repite el Señor la misma palabra, volveos de vuestros malos caminos. Y les hace una pregunta: ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? El libro de Ezequiel tiene 3 claras divisiones. La primera, que va desde el capítulo 1 al 24, que son profecías contra Jerusalén y que finalmente conducen a la caída de Jerusalén en el año 586. Del capítulo 25 al capítulo 32, que son profecías tocantes a las naciones paganas, y del 33 hasta el final del libro, que son las profecías de esperanza. Por lo tanto, aquí en esta lectura que hemos hecho de Ezequiel 36 es un pasaje central dentro de las profecías de esperanza para el pueblo de Dios de este profeta Ezequiel. Este texto se encuentra en ese contexto del exilio de Israel a Babilonia, cuando el pueblo había sido dispersado por su pecado y por su desobediencia. Y aquí Dios se dirige a Ezequiel para que conozca su voluntad de restaurar a Israel. Dice Dios, no por mérito del pueblo, sino que dice Él que lo va a hacer por honor, dice el Señor, de su santo nombre, ya que el nombre del Señor, el nombre de Jehová, había sido profanado por este pueblo entre las naciones de alrededor. Así que de estos versículos, Dios primero recuerda el pecado de Israel, que lo llevó al juicio y también lo llevó al exilio, a la dispersión. Sin embargo, la idea central, y esto es lo que quiero también que nos quedemos desde el principio, la idea central de este texto que acabamos de leer, el énfasis principal está en la gracia de Dios. A pesar de todo lo que hemos leído, de toda la desobediencia del pueblo, la idea central está en la gracia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios promete al final del texto reunir al pueblo de entre las naciones, estaba dispersado en el exilio, para devolverlo a su tierra, no por la fidelidad del pueblo, como hemos leído, sino para demostrar el Señor su santidad y glorificar su santo nombre. Y este pasaje refleja esa naturaleza redentora de Dios, quien transforma el pecado de las personas, el pecado del pueblo, en una oportunidad para glorificar su santo nombre. Así que realmente este texto nos provee como la clave, por así decirlo, para entender todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios fue tan duro con su propio pueblo a veces?
¿Por qué permitió que vinieran los filisteos y que al final se llevaran las 10 tribus del norte, los asirios, y al final Judá fuera al cautiverio con todo el sufrimiento que supuso? Bueno, se lo habían acarreado ellos mismos, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué si ellos eran la única luz en un mundo muy oscuro en aquella época, como también lo es en nuestra época? ¿Por qué, pues, si ellos eran el único testimonio que las otras naciones tenían de Dios, Dios no podía permitir que esa luz, que era su pueblo, y la ventana por la cual debería de irradiarse esa luz, pues fuera tan sucia que no pudiera verse cómo era Dios en verdad, cómo era Dios en realidad? Por lo tanto, Dios, con dolor en su corazón, se ve obligado, porque dice, cuando estabais en su propia tierra. Es decir, los israelitas, por su conducta, contaminan la tierra y también contaminan la reputación de Dios. Y el mundo dice, vaya, pues viendo cómo es ese Dios, pues la verdad es que no me apetece mucho, ¿no?, seguir a este Dios. Es un Dios injusto porque se hace las cosas de manera injusta, es un Dios muy materialista, muy a favor de los ricos. Entonces, ¿qué podían decir los demás? Pues era un Dios muy parecido, ¿no?, al nuestro. Por lo tanto, no era atractivo, era un Dios como, según reflejaba el pueblo, por sus obras, por sus hechos, pues era un Dios que podía ser como un Dios cualquiera, ¿no? Y Dios no podía permitir que los asirios, los babilonios, los egipcios, pues quedaran sin ninguna manera de saber de Dios, porque también ellos eran creación de Dios y necesitaban el amor de Dios y la salvación de Dios. Pero claro, ellos no tenían la luz, no tenían la ley, eran los egipcios, los babilonios, ellos no tenían la palabra de Dios. Entonces, la única manera de saber de Dios, que Dios realmente estaba allí, era ver en ese pueblo de Israel, era ver algo diferente, ¿no?, que se comportaban de una manera diferente al resto de los pueblos. Ahora, cuando el pueblo de Dios se vuelve igual que el mundo, ¿qué podemos esperar que Dios hará al final? Si nos hacemos quizá esta pregunta de manera personal, ¿qué diferencia hay entre tu vida como creyente y la vida de los que no son creyentes, de los que no son pueblo de Dios? Bueno, es una pregunta que me hago a mí mismo, ¿no?, en primer lugar. Pero ¿te conocen tus vecinos por vivir de manera diferente o no ven que haya realmente ninguna diferencia? Me acuerdo de un hermano que tuvo que llamar para que le hicieran un arreglo en su casa. Quien llegó era creyente, pero él no lo sabía. Y después, hablando con este hermano del que había ido a hacerle el arreglo, yo le dije, este es creyente. Y me dijo, dice, no sabía que era creyente, pero por su forma de actuar, por su forma de hablar, me dijo, supe que era creyente. Claramente se dio cuenta que no era igual que el resto. No sé si os habrá pasado, seguro que conocéis, ¿no?, muchos ejemplos de hermanos que dicen, mira, por la forma de hablar, supe que era creyente. ¿Por qué el pueblo de Dios no puede ser igual que el mundo? Porque nuestro Dios es santo y el apóstol Pedro dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice el domingo por la mañana cuando estemos aquí, no, dice en toda vuestra manera de vivir. Es decir, que tiene que haber una clara diferencia durante toda la semana y también durante todo el año. Pero ¿por qué el pueblo de Dios no puede ser igual que el mundo? Porque la palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y el apóstol Pablo escribió que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos la salvación al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto,
El pueblo de Dios no se rige por las normas de este mundo. Si así fuera, estaríamos amando al mundo. Y en la Biblia encontramos que no podemos amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. Y Pedro habla del pueblo de Dios en estos términos. Fijaos qué declaración más solemne del apóstol Pedro. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice el apóstol Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora que estamos acabando este año 2024 y que ya en 2 o 3 días estamos en el 2025, ¿qué balance haces tú de tu vida a nivel personal de este 2024? ¿Te has comportado como parte de una nación santa, como linaje escogido, como lo que realmente eres, pueblo de Dios? ¿O no ha habido una gran diferencia, ¿no?, entre tú y los demás? Hermanos, esto lo tenemos que tomar muy en serio, porque el Dios al que hemos adorado hace un rato con nuestras alabanzas es el mismo Dios que habló a Ezequiel y que quiere que las personas que nos rodean le lleguen a conocer, que lleguen a conocer sus virtudes, que lleguen a conocer su amor, que lleguen a conocer sus atributos, pero sobre todo su amor por los perdidos. Y si en nuestra iglesia y en nuestra vida, y yo hablo por mí evidentemente, vivo igual que mi vecino, no esperemos, hermanos, que Dios esté bendiciendo y que haga cosas maravillosas en medio de nosotros, no lo esperemos. Entonces aquí está la clave, ¿no?, de por qué Dios permitió el juicio contra su pueblo. En que Dios no quiere, digamos, poner en el escaparate algo que distorsione su imagen, la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos ese escaparate de Dios. Nosotros representamos a Dios. Entonces, en esta situación del pueblo de Israel, lo malo fue que, claro, dispersados a las naciones, entonces, ¿a qué conclusión llegaban los babilonios? Pues vaya Dios tenéis. Cuando nuestro ejército fue allí a por vosotros, vuestro Dios nada pudo hacer. Entonces, vuestro Dios es como uno más, ¿verdad? Y Dios se ve, y lo digo por decirlo con toda solemnidad y digamos en un lenguaje muy humano, Dios se ve entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque dice, si los dejo en su tierra, tiran mi nombre y mi reputación por los suelos. Si los saco al exilio a las naciones, deducen que tampoco está bien, porque deducen que soy un Dios como las otras naciones, que no tienen ningún poder. Entonces me veo obligado a volver a intervenir. Por eso dice en el texto que hemos leído, os voy a regresar a vuestra propia tierra. ¿Para qué? Para que las naciones sepan que yo soy Dios, el Dios verdadero, ¿verdad? Menos mal que al final Dios depende de sí mismo, ¿verdad? Si tuviera que depender de nosotros mismos, pues estaríamos perdidos. Esa es la realidad. Pero también esto debe animarnos a nosotros mismos a confiar en que Dios cumple con sus promesas y al final Dios hará que su nombre pues sea grande en toda la tierra. Dice el versículo 17 de nuestro texto: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la tierra de Canaán, que el Señor su Dios le dio, pues una tierra que abundaba de toda cosa buena, que abundaba, que tenían todo lo que necesitaban y que también era una tierra santa. ¿Por qué? Porque fue escogida por Dios para su adoración y para su servicio. Así que aquí Dios describe el pecado del pueblo como la causa del exilio. El pecado contamina la tierra y sus habitantes. Por su pecado los hizo aborrecibles para un Dios que era puro y santo, que es puro y santo. La imagen de inmundicia
de menstruosa alude a la impureza ritual. Cuando una mujer tenía la menstruación, según la ley mosaica, no, lo vamos a leer, se encuentra, por si lo queréis apuntar, en Levítico 15, versículo 19 al 24. Este lenguaje enfatiza cuán ofensivo había sido el pecado de Israel ante Dios. Y la profanación de la tierra pues incluía idolatría, injusticia social y violación del pacto. Este pacto del monte Sinaí consistía, como todos sabéis, en un acuerdo entre Dios e Israel y estaba basado en la fidelidad y en la obediencia a la ley. Ya todos sabemos que el pecado pues trae infinidad de consecuencias malas para el pueblo, porque no solo afecta a su relación con Dios, sino que también profana aquello que debería de ser santo, es decir, la tierra prometida en este caso. Y hermanos, nosotros como creyentes y como iglesia debemos de tomarnos muy en serio la santidad de Dios. Porque de lo contrario no solamente afecta a nuestra relación con Él, sino que si vivimos sin el temor de Dios, esto también daña gravemente nuestro testimonio a todos los que nos rodean. Y Dios deseaba que Israel reflejara su carácter, lo que es Dios, su amor, su misericordia. ¿Y qué es lo que le pedía al pueblo de Israel? Y también lo que nos pide a nosotros en el día de hoy. Pues aquí lo tenéis. El Señor habla a través de Miqueas y dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Por eso tenemos la palabra de Dios, ¿no? Y nos hace una pregunta a continuación. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Nuevamente hacemos balance en esta mañana. ¿Cómo ha sido para ti este 2024? ¿Hemos estado comprometidos con Dios y con el mundo a la vez? Es para que te contestes a ti mismo, ¿no? Hay falta de amor, hay falta de misericordia hacia los demás, hay algunas rencillas. ¿Nos hemos comportado de manera contraria al Evangelio? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el pueblo de Dios y los que no lo son? Si es así, nosotros también estamos dañando el testimonio. Así no reflejamos la santidad de Dios con nuestra conducta. Es decir, lo contrario de lo que Dios nos pide a cada uno por pertenecer al pueblo de Dios. Es solo una reflexión, ¿verdad? Seguro que en la mayoría ha habido un comportamiento, ¿no?, conforme al Evangelio. Pero si no ha sido así, entonces debemos de parar, ¿no?, y de reflexionar. Como cuando las empresas hay un saldo negativo, ¿no? Y dice, vamos mal. Hay que parar y reflexionar. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Hacia dónde vamos? No podemos seguir un año más con un saldo negativo porque vamos a la ruina, ¿no? Pues aquel pueblo que Dios tiene que enviar al exilio era un pueblo realmente, en aquella época, un pueblo realmente malo. O sea, era un pueblo idólatra, y hoy en día la idolatría moderna pues puede ser mil cosas, ¿no? Puede ser el trabajo, la familia, el entretenimiento, el deporte. Sé que me entendéis, todas estas cosas son buenas en sí mismas, ¿no? Pero cuando todo eso está por encima del lugar que le pertenece a Dios, entonces vamos mal, ¿verdad? Dañamos el testimonio cuando en la iglesia nos comportamos de una manera y fuera de ella es todo lo contrario. Hermanos, mucho cuidado con la hipocresía, porque el mismo Señor les hizo una advertencia a sus contemporáneos, aquellos tan religiosos, los escribas y los fariseos. Y es una advertencia espeluznante, porque dice a los religiosos, dice, ay de vosotros,
maestros de la ley y fariseos hipócritas. Dice, son como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. De la misma manera, por fuera parecéis justos a los ojos de la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¿Qué balance hacemos, hermanos, nosotros de nuestra vida, ¿no?, en este 2024? Pidámosle al Señor examinar nuestro corazón para que nos haga ver lo que hay dentro de nosotros, para que lo que confesamos con nuestra boca, con nuestras oraciones y aquí en la Iglesia sea verdad con nuestro corazón y cuando estamos ahí fuera, ¿verdad? Y que, como leíamos en Miqueas, practiquemos la justicia, amemos la misericordia y andemos humildemente con nuestro Dios. Versículo 18 dice, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Luego, el efecto de estos pecados fue despertar la ira de Jehová. Si vamos al capítulo 23 de Ezequiel y el versículo 37, habla de algo verdaderamente espantoso, porque dice el Señor allí, dice, porque han adulterado, habla acerca del pueblo, dice, hay sangre en sus manos, han fornicado con sus ídolos y aún, fijaos lo que dice, aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, dice, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Fijaos hasta dónde llega la maldad en aquella época de este pueblo de Israel, el pueblo que fue el objeto de su misericordia y que fue sacado de Egipto con mano poderosa. Y ahora, fijaos la maldad de este pueblo. La versión de las Américas dice, y aún a sus hijos que dieron a luz para mí han hecho pasar por el fuego como alimento para los ídolos. O sea, no hay palabras. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad? ¿O pudo llegar la maldad de este pueblo? ¿Y hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano? Yo antes del 11S, cuando hubo aquel desastre tan grande, dije, la maldad del hombre es incalculable, no la podemos calcular. O sea, siempre nos superamos en maldad. O sea, estos israelitas empezaron a practicar costumbres paganas de las naciones vecinas, a adorar a ídolos, a hacer sacrificios humanos claramente prohibidos en la ley de Moisés, Deuteronomio 18:21, Levítico 18:21 y Deuteronomio 12:31. Por lo tanto, Dios tiene que ejecutar su juicio sobre ellos. Versículo 19 dice, los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Porque eran un pueblo malo. Dios, hermanos, no actúa nunca de manera caprichosa. Dios es el Dios justo, es un atributo de Dios. Solo Él es verdaderamente justo. Y ya Dios les había avisado de las consecuencias de romper su pacto, el pacto mosaico. Levítico 26:33. Luego, la dispersión no es solamente un castigo, que lo es, también es un medio de manifestar la santidad de Dios y sobre todo la justicia de Dios, porque estaban avisados. Versículo 20 dice que cuando llegaron a las naciones, a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Es decir, violan el pacto y encima le dan al enemigo la ocasión de recriminarles por lo que eran, pueblo de Dios, y también por recriminarle por el Dios que tenían. Claro, cuando las naciones ven a los israelitas en el exilio, decían, mirad,
Este es el pueblo del Señor, el pueblo escogido por Dios por encima de todos los pueblos. Pero miradlos ahora, qué malvados son. Por sus pecados han sido expulsados de su propia tierra y ahora son nuestros cautivos. ¿No decían que eran el pueblo del Señor? Si de verdad lo son y Dios estaba con ellos, ¿por qué su Dios no pudo mantenerlos en su tierra y pudo liberarlos de nuestras manos? Bueno, parece que su Dios no tiene poder, ¿verdad?, para protegerlos. Y así las naciones se burlaban de este Dios que era verdaderamente y que es verdaderamente santo y justo. Hablaban mal de su nombre, dudaban de su perfección, se reían de su palabra, se reían de su adoración y también se reían de aquellos que decían ser pueblo de Dios. Hermanos, ¿estamos reflejando el carácter de Dios? ¿Hay algo en nuestra vida, en nuestra congregación, en nuestra iglesia, que pueda estar deshonrando el nombre de Dios? ¿Somos conscientes de que representamos nosotros, el pueblo de Dios, representamos a Dios ante el mundo? ¿Somos conscientes de esto? Porque se nos olvida tantas veces, muchas veces se nos olvida que somos representantes de Dios en la tierra. ¿O somos igual que el pueblo de Israel en aquella época? ¿O están diciendo de nosotros, no son cristianos y mira lo que hacen o cómo se comportan? ¿Alguna vez te lo han dicho? Yo tengo que decir que a mí en alguna ocasión me han señalado porque no me he comportado como debería comportarme. En más de una ocasión me han señalado. Sería bueno que tú también reflexionaras, ¿no?, y puedas hacer balance sobre esto. Los babilonios, en este caso, se burlaron del pueblo de Israel, blasfemaron el nombre de Dios por las malas obras de Israel, ¿no? Si vivimos en pecado, en hipocresía, entonces estamos dando al mundo motivos, ¿no?, para hablar mal del Señor. ¿Qué nos dice Jesús a su pueblo hoy? El Señor dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que por nuestras obras, dice, glorifiquen, lo está diciendo el Señor Jesús, glorifiquen a Dios. No que por nuestras malas obras se burlen de Dios y de su nombre. Cuando no nos comportamos como Dios nos pide y no andamos por los caminos del Señor, ¿qué dice Dios? Versículo 21. Dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Cuando el versículo habla de que Dios tuvo dolor al ver su santo nombre profanado, no significa que Dios siente dolor, ¿no?, como lo hacemos nosotros, los seres humanos. Es una forma de expresar que Dios se aflige y que Dios se indigna porque su pueblo, que debía de representarlo ante el mundo, pues actúa de una manera que daña su nombre, que dañamos su reputación ante nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros amigos, etcétera, etcétera. En otras palabras, Dios siente, dice aquí, una especie de tristeza, porque Israel, en lugar de mostrar al mundo quién es Dios realmente, un Dios santo, un Dios justo, un Dios fiel, pues hizo que las naciones pensaran que Dios era un Dios injusto y sin poder. Esto no solo perjudica la relación entre Dios e Israel, sino que afecta al propósito más grande de Dios. ¿Y cuál es el propósito más grande de Dios? Que todas las naciones conozcan a Dios como al único Dios vivo y verdadero.
Por lo tanto, el dolor aquí refleja que a Dios le importa profundamente cómo reflejamos a los demás su nombre y su carácter. Y aunque Israel falló en reflejar la santidad de Dios, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿estamos nosotros, por nuestros hechos, dando a conocer a Dios como el único Dios vivo y verdadero? ¿Qué pensarán los demás de Dios al vernos a nosotros? ¿Qué pensarán? Es una pregunta que debemos de hacernos para reflexionar. Bueno, hoy estamos bajo la gracia, pero nuestra responsabilidad es la misma, la de representar al Dios justo y verdadero. Yo recuerdo, como os he dicho, que en algunas ocasiones he pisoteado el nombre del Señor, con mis hechos, con mis dichos, le he fallado mucho al Señor. El pasado jueves, Gerardo decía en el culto de oración, Pedro negó 3 veces al Señor, que yo le he negado más, y yo también, yo le he negado muchas más también. Y cada vez que cada uno de nosotros, por medio de nuestros hechos y de nuestras palabras, dañamos el nombre del Señor, Dios dice, he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado. Y esto lo dice el Señor porque somos su pueblo, ¿verdad? Y porque lo representamos delante de los que nos rodean. Hay un cántico por ahí que dice, ¿qué sería de mí, ¿no? si no fuera por su gracia y por su amor, ¿no? ¿Qué sería de nosotros? Qué bien me representa, y creo que bien nos representa este cántico a cada uno de nosotros. Es gracias a su misericordia que somos su pueblo. Por eso Cristo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente que nos rodea nos observa, ¿verdad? Y nos observa si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios o si andamos no igual, incluso peor que muchas personas que no conocen a Dios. Y creo que son 117 años lo que lleva esta iglesia en pie ya. Aquí ha habido una luz durante tantos años que ha ayudado a muchos a reconocer a ese Dios vivo y a ese Dios verdadero, ¿no? Y así quiere Dios que continúe siendo, porque somos pueblo suyo. Por eso el Señor nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si miramos hacia atrás este año 2024, ¿qué fruto hemos dado? ¿Ha sido fruto de amor, de misericordia, de santidad? Bueno, gloria al Señor si así ha sido, y ojalá que este 2025 sigamos glorificando a Dios con nuestros hechos. Versículo 23 dice, santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Por qué es para Dios tan importante su santo nombre? La importancia del santo nombre de Dios tiene varios aspectos, pero sobre todo 2. El primero es representar el carácter de Dios. En la cultura hebrea, el nombre de una persona era más que llamar a una persona de esa manera, era más que llamar a alguien, representaba su carácter y representaba su esencia. El nombre santo de Dios refleja su naturaleza perfecta, refleja su santidad, refleja su justicia, su amor y también su fidelidad. Por lo tanto, su nombre significa, o profanar su nombre significa deshonrar su carácter y distorsionar su reputación ante el mundo. Dios es celoso de su gloria. En textos como Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Luego, Dios afirma que no comparte su gloria con nadie.
Su nombre es inseparable de su gloria y de su majestad. Cuidar su nombre es la manera correcta de Dios para darse a conocer a las naciones. Y la obra de la salvación, la redención, siempre tiene como objetivo final glorificar el santo nombre de Dios. Por eso no debemos vivir para nuestro beneficio los creyentes, exclusivamente. ¿Cuántos hermanos hemos conocido que han vivido para glorificar a Dios a lo largo de los años? Y así tiene que ser también con nosotros, con nuestras decisiones, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestra vida. Hemos empezado preguntándonos qué es lo que Dios quiere de su pueblo y qué quiere Dios de los que aún no le conocen. ¿Qué quiere Dios de los que aún no le conocen? La respuesta la hemos visto en Ezequiel 33:11, donde dice Dios: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y aunque es cierto que a través del texto nos hemos fijado en cómo debe de ser nuestra vida y en algunas nos hemos hecho algunas preguntas de cómo va nuestro año, ¿no? Nuestro balance personal, pero la idea central de nuestra meditación en esta mañana, el énfasis está en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios promete reunir al pueblo de entre las naciones. Y a pesar de todo lo que hemos visto de este pueblo en rebeldía, pues Ezequiel profetiza lo siguiente. Dice el versículo 25 y 26, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiado de todas vuestras iniquidades. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí estamos ya a un paso del Nuevo Testamento, ¿verdad? En la cultura del Antiguo Testamento, el agua se utilizaba para rituales de purificación, pero este versículo 25 apunta hacia una purificación que se ve plenamente en el Nuevo Pacto, en Cristo, a través del bautismo y de la regeneración del Espíritu Santo. Es el Señor Jesucristo quien lo confirma él mismo en Juan 3:5. Jesús respondió: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Luego, el agua simboliza nuestro perdón y nuestra vida nueva en Cristo. Pero la obra de Cristo es la que nos salvó. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a Tito, dice, nos salvó. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Luego es la gracia de Dios quien nos restaura a la nueva vida en Cristo. Dice Dios a través de Ezequiel, os daré un corazón nuevo y pondré un nuevo espíritu dentro de vosotros. Está hablando de un cambio interno, espiritual, y que solo Dios puede obrar. Y este nuevo espíritu pues apunta a ese nuevo pacto del Espíritu Santo que recibirán los creyentes. Y Jesús, antes de partir, dijo, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ojalá, hermanos, los creyentes en este nuevo año tengamos en cuenta no conformarnos a este siglo ni a la corriente de este mundo, que puede ser muy atractiva y que tantas veces nos arrastra, que tengamos en cuenta cada día comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta y que renovemos cada día nuestro entendimiento con la palabra de Dios, con un espíritu, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, con el solo objetivo de glorificar a Dios por su gracia y por su obra salvadora. Para los que aún no habéis puesto vuestra confianza en el Señor,
para vuestra salvación, para que Él os dé un corazón de carne, quite el corazón de piedra que hay en nuestra vida, para que experimentéis un cambio espiritual interno que os llevará a una relación con Dios y que os llevará también a la salvación. La Biblia traza claramente dos caminos muy bien diferenciados. El primero es que el ser humano, el estado del ser humano sin Cristo es de perdición. La Biblia enseña que todos los seres humanos, por naturaleza, desde nuestro nacimiento, estamos en el camino de la perdición por nuestro pecado. Pablo hablaba y decía que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. También Pablo decía que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego, el pecado no solo nos separa de Dios, sino que nos coloca en el camino que conduce a la perdición eterna. Tampoco hay posibilidad de salvarnos a nosotros mismos. Ninguna buena obra puede justificarnos a nosotros delante de Dios. Ninguna. Isaías decía, todos nosotros somos como cosa inmunda y todas nuestras justicias como trapo de injusticia. Y Pablo decía que por la gracia de Dios sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, tú también necesitas un Salvador que sea capaz de rescatarte de tu condición de perdición. Este es el primer camino que traza la palabra de Dios, que estás perdido sin Cristo. El segundo camino que traza la palabra de Dios es claramente que Cristo es el único camino de salvación, el único. La Escritura dice que la única solución al pecado y a la perdición es Cristo Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El autor a los Hechos dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo donde podamos ser salvos. Cristo no solamente muestra el camino, sino que Él es el camino. Por eso Él tuvo que cargar el castigo de nuestro pecado. Dice Isaías que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Por lo tanto, si aceptas a Cristo como Señor y Salvador, sales del camino de la perdición y entras en el camino de la vida eterna. Ese es el mensaje de la palabra del Señor. La Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, dice el apóstol Pablo, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso necesitas a Cristo como el único Salvador que te puede llevar de la muerte a la vida. Te pido que reflexiones acerca de las decisiones que vas a tomar. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Piensa que si no tomas ninguna decisión, ya estás tomando una decisión que te va a llevar a la perdición eterna. Pero si confías en Cristo y te arrepientes de tus pecados, entonces estás eligiendo la vida eterna con Cristo. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude a los que ya somos su pueblo a reflejar su imagen. Una imagen de un Dios que no es cualquier Dios, es el Dios vivo, el Dios santo, el Dios verdadero. Y Dios quiere y es celoso de su nombre. Glorifiquemos el nombre de Dios cada día de nuestra vida. Amén.